consiguiente, Phileas Fogg, personaje enigmático del cual solo se sabía que era un hombre muy galante y de los más cumplidos gentlemen de la alta sociedad inglesa, sucedía a uno de los más grandes oradores que honran a Inglaterra. Se diría que se da un aire de a lo varón. Su cabeza se entiende porque en cuanto a los pies no tenía defecto alguno, pero a un Byron de bigote y patillas, a un Byron impasible que hubiera bebido 1000 años sin envejecer. Phileas Fogg era inglés de pura cepa, pero quizás no había nacido en Londres, jamás se le había visto en la bolsa y en el banco, ni en ninguno de los despachos mercantiles de la City. Ni las dársenas ni los docks de Londres recibieron nunca un navío cuyo armador fuese Phileas Fogg. Este gentleman no figuraba en ningún comité de administración. Su nombre nunca se había oído en un colegio de abogados ni de Inquiry. Nunca informó de la audiencia del canciller, ni en el banco de la reina, ni en el exchequer, ni en los tribunales eclesiásticos. No era ni industrial, ni negociante, ni mercader, ni agricultor. No formaba parte ni del Instituto Real de la Gran Bretaña, ni del Instituto de Londres, ni del Instituto de los Artistas, ni del Instituto Russell, ni del Instituto Literario del Oeste, ni del Instituto de Derecho, ni del Instituto de las Ciencias y las Artes Reunidas, que está colocado bajo la protección de su graciosa majestad. En fin, no pertenecía a ninguna de las numerosísimas sociedades que pueblan la capital de Inglaterra, desde la sociedad de la armónica hasta la sociedad entoniológica, fundada principalmente con el fin de destruir los insectos nocivos. Phileas Fogg era miembro del Reform Club y nada más. Al que hubiese extrañado que un gentleman tan misterioso alternase con los miembros de esta digna asociación, se le podría haber respondido que entró en ella recomendado por los señores Baring hermanos. De aquí cierta reputación debida a la regularidad con que sus cheques eran pagados a la vista por el saldo de su cuenta corriente, invariablemente acreedor. Era rico Phileas Fogg, indudablemente. Como había realizado su fortuna es lo que los mejor informados no podían decir, y para saberlo el último a quien convenía dirigirse era Mr. Fogg. En todo caso, aun cuando no se prodigaba mucho, no era tampoco avaro, porque en cualquier parte donde faltase auxilio para una cosa noble, útil o generosa, solía prestarlo con sigilo y hasta con el velo del anonimato. En suma, encontrar algo que fuese menos comunicativo que este gentleman era cosa difícil. Hablaba lo menos posible y parecía tanto más misterioso cuanto más silencioso era. Llevaba su vida al día, pero lo que hacía era siempre lo mismo, de tan matemático modo que la imaginación descontenta buscaba algo más allá. Había viajado, era probable, porque conocía el mapamundi mejor que nadie. No había sitio, por oculto que pudiera hallarse, del que no pareciese tener un especial conocimiento. A veces, pero siempre en pocas, breves y claras palabras, rectificaba los 1000
inspirado en una doble vista. De tal manera el suceso acababa siempre por justificarlas. Era un hombre que debía de haber viajado por todas partes, a lo menos de memoria. Lo cierto era que desde hacía largos años Phileas Fogg no había dejado Londres. Los que tenían el honor de conocerle más a fondo que los demás atestiguaban que, excepción hecha del camino diariamente recorrido por él desde su casa al club, nadie podía pretender haberlo visto en otra parte. Era su único pasatiempo leer los periódicos y jugar al bridge. Solía ganar a ese silencioso juego, tan apropiado a su natural, pero sus beneficios nunca entraban en su bolsillo, que figuraban por una suma respetable en su presupuesto de caridad. Por lo demás, bueno es consignarlo, Mr. Fogg evidentemente jugaba por jugar, no por ganar. Para él, el juego era un combate, una lucha contra una dificultad, pero lucha sin movimiento y sin fatiga, condiciones ambas que convenían mucho a su carácter. Nadie sabía si tenía mujer e hijos, cosa que puede suceder a la persona más decente del mundo, ni parientes ni amigos, lo cual era en verdad algo muy extraño. Phileas Fogg vivía solo en su casa de Savile Row, donde nadie penetraba. Un criado único le bastaba para su servicio, almorzando y comiendo en el club a horas cronométricamente determinadas, en el mismo comedor, en la misma mesa, sin tratarse nunca con sus colegas, sin convidar jamás a ningún extraño. Solo volvía a su casa para acostarse a la medianoche exacta, sin hacer uso en ninguna ocasión de los cómodos dormitorios que el Reform Club pone a disposición de los miembros del círculo. De las 24 horas del día, pasaba 10 en su casa, que dedicaba al sueño o al tocador. Cuando paseaba era invariablemente con un paso igual por el vestíbulo, que tenía mosaicos de madera en el pavimento, o por la galería circular coronada por una media naranja con vidrieras azules que sostenían 20 columnas jónicas de pórfido rosa. Cuando almorzaba o comía, las cocinas, la repostería, la despensa, la pescadería y la lechería del club eran las que con sus suculentas reservas provenían su mesa. Los camareros del club, graves personas vestidas de negro y calzados con zapatos de suelo de fieltro, eran quienes le servían en una vajilla especial y sobre admirables manteles de lienzo sajón. La cristalería o molde perdido del club era la que contenía su sherry, su oporto o su clarete, mezclado con canela, capilaria o cinnamon. En fin, el hielo del club, hielo traído de los lagos de América a costa de grandes desembolsos, conservaba sus bebidas en un satisfactorio estado de frialdad. Si vivir en semejantes condiciones es lo que se llama ser excéntrico, preciso es convenir que algo tenía de bueno la excentricidad. La casa en Savile Row, sin ser suntuosa, se recomendaba por su gran comodidad. Por lo demás, con los hábitos invariables del inquilino, el
atrasado, respondió Phileas Fogg. Perdóneme al señor, pero es imposible, dijo Picaporte. Vais 4 minutos atrasado. No importa, basta con hacer constar la diferencia con que desde este momento, las 11:29 de la mañana, hoy, miércoles 2 de octubre de 1872, entráis a mi servicio. Dicho esto, Phileas Fogg se levantó, tomó su sombrero con la mano izquierda, lo colocó en su cabeza mediante un movimiento automático y desapareció sin decir palabra. Picaporte oyó por primera vez el ruido de la puerta que se cerraba. Era un nuevo amo que salía. Luego escuchó por segunda vez el mismo ruido. Era James Foster, que se marchaba también. Picaporte se quedó solo en la casa de Savile Row. Bueno, amigos, terminamos este primer capítulo y pasamos al segundo capítulo. Son cortitos. Título de cómo Picaporte se convence que al fin ha encontrado su ideal. A fe mía, decía para sí Picaporte, algo aturdido al principio, he conocido en casa de Madame Tussaud personajes de tanta vida como mi nuevo amo. Conviene advertir que los personajes de Madame Tussaud son unas figuras de cera muy visitadas y a las cuales verdaderamente no les falta más que hablar. Durante los cortos instantes en que pudo entrever a Phileas Fogg, Picaporte había examinado rápida pero cuidadosamente a su nuevo amo. Era un hombre que podía tener unos 40 años, de figura noble y arrogante, alto de estatura, pelo rubio, frente tersa y sin señal de arrugas en las sienes, rostro más bien pálido que sonrosado, dentadura magnífica. Parecía poseer en el más alto grado eso de que los fisionomistas llaman el reposo en la acción, facultad común a todos los que hacen más trabajo que ruido. Sereno, flemático, pura la mirada, inmóvil el párpado, era el tipo acabado de esos ingleses de sangre fría que suelen encontrarse a menudo en el Reino Unido y cuya actitud algo académica ha sido tan maravillosamente reproducida por el pincel de Angélica Kauffmann. Visto en los diferentes actos de su existencia, este gentleman despertaba la idea de un ser bien equilibrado en todas sus partes, proporcionado con precisión y tan exacto como un cronómetro de Leroy o de Panzhou, porque en efecto Phileas Fogg era la exactitud personalizada, lo que se veía claramente en la expresión de sus pies y de sus manos, pues que en el hombre, así como en los animales, los miembros mismos, sus órganos expresivos de las pasiones. Phileas Fogg era de aquellas personas matemáticamente exactas que nunca precipitadas y siempre dispuestas economizan sus pasos y sus movimientos, atajando siempre, nunca daba un paso de más, no perdía una mirada dirigiéndola al techo, no se permitía ningún gesto superfluo, jamás se le vio ni conmovido ni alterado. Era el hombre menos apresurado del mundo, pero siempre llegaba a tiempo. Pero desde luego se comprenderá que tenía que vivir solo y, por decirlo así, aislado de toda la relación social. Sabía que en la vida hay que dedicar mucho al
Sus cabellos castaños estaban algo enredados y los antiguos escultores conocían 18 modos distintos de arreglar la cabeza de Minerva. Picaporte, para componer la suya, solo conocía uno. Con 3 bases de batidor estaba peinado. Decir si el genio expansivo de este muchacho podía venirse con el de Phileas Fogg es cosa que se prohíbe la prudencia elemental. Sería Picaporte ese criado exacto hasta la precisión que convenía a su dueño. La práctica lo demostraría. Después de haber tenido, como ya he sabido, una juventud algo vagabunda, aspiraba al reposo. Había oído ensalzar el metodismo inglés y la proverbial frialdad de los gentlemen, y se fue a buscar fortuna a Inglaterra. Pero hasta entonces la fortuna le había sido adversa. En ninguna parte pudo echar raíces. Estuvo en 10 casas y en todas ellas los amos eran caprichosos, desiguales, amigos de correr aventuras o de recorrer países, cosas todas ellas que ya no podían convenir a Picaporte. Su último señor, el joven Lord Lonsferry, miembro del Parlamento, después de pasar las noches en los oyster rooms de Haymarket, volvía a su casa muy a menudo sobre los hombros de los policemen. Queriendo Picaporte ante todo respetar a su amo, arriesgó algunas observaciones respetuosas que fueron mal recibidas y rompió. Supo en el ínterin de Phileas Fogg, buscaba criado y tomó informes acerca de este caballero, un personaje cuya existencia era tan regular, que no dormía fuera de casa, que no viajaba, que nunca ni un día siquiera se ausentaba
estaba anotado, previsto, regularizado. Picaporte pasó un rato feliz meditando este programa y grabando en su espíritu los diversos artículos que contenía. En cuanto al guardarropa del señor, estaba perfectamente arreglado y maravillosamente comprendido. Cada pantalón, levita o chaleco tenía su número de orden, reproducido en un libro de entrada y salida que indicaba la fecha en que, según la estación, cada prenda debía ser llevada, reglamentación que se hacía extensiva al calzado. Finalmente anunciaba un apacible desahogo en esta casa de Savile Row, casa que debía haber sido el templo del desorden en la época del ilustre pero crapuloso Sheridan. La delicadeza con que estaba amueblada, no había ni biblioteca ni libros que hubieran sido inútiles para el Mr. Fogg, puesto que el Reform Club tenía a su disposición dos bibliotecas consagradas, una a la literatura y otra al derecho y a la política. En el dormitorio había una arca de hierro de tamaño regular, cuya especial construcción la ponía fuera del alcance de los peligros de incendio y robo. No se veía en la casa ni armas ni otros utensilios de caza ni de guerra. Todo indicaba los hábitos más pacíficos. Después de haber examinado esta vivienda detenidamente, Picaporte se frotó las manos, la cara redonda se ensanchó y repitió
los banqueros John Sullivan y Samuel Failinti, el fabricante de cervezas Thomas Flanagan y Walterio Ralph, uno de los administradores del Banco de Inglaterra, personajes ricos y considerados en aquel mismo club, que cuenta entre sus miembros las mayores notabilidades de la industria y la banca. Decime, Ralph, preguntó Thomas Flanagan, ¿a qué altura se encuentra ese robo? Pues bien, respondió Andrés Stuart, el banco perderá su dinero. Al contrario, dijo Walterio Ralph, espero que se logrará echar mano al autor del robo. Se han enviado inspectores de policía de los más hábiles a todos los principales puertos de embarque y desembarque de América y Europa, y le será muy difícil a ese caballero poder escapar. Pero, ¿qué? ¿Se conoce la filiación del ladrón?, preguntó Andrés Stuart. Ante todo no es un ladrón, rió Ralph, no la mayor con la mayor formalidad. ¿Cómo? ¿No es un ladrón el individuo que a sus trajo 55.000 libras en billetes de banco? No, respondió Walterio Ralph. ¿Es acaso un industrial?, dijo John Sullivan. El Morning Chronicle asegura que es un gentleman. El que daba esta respuesta no era otro que Phileas Fogg, cuya cabeza descollaba entonces entre aquel mar de papel amontonado a su alrededor. Al mismo tiempo, Phileas Fogg saludó a sus compañeros, que le devolvieron la cortesía. El suceso de que se trataba y sobre el cual los diferentes periódicos del Reino Unido discutían acaloradamente se había realizado 3 días antes, el 29 de septiembre. Un legajo de billetes de banco que formaba la enorme cantidad de 55.000 libras había sido sustraído de la mesa del cajero principal del Banco de Inglaterra. A los que se admiraban de que un robo tan considerable hubiera podido realizarse con esa facilidad, el subgobernador Walterio Ralph se limitaba a responder que en aquel mismo momento el cajero se ocupaba en el asiento de una entrada de 3 chelines 6 peniques y que no se puede atender a todo. Pero conviene hacer observar aquí, y esto da la más fácil explicación al hecho, que el Banco de Inglaterra parece que se desvive por demostrar al público la alta idea que tiene de su dignidad. Ni hay guardianes, ni ordenanzas, ni redes de alambre. El oro, la plata, los billetes están expuestos libremente y, por decirlo así, a disposición del primero que llegue. En efecto, sería indigno sospechar que los más mínimo acerca de la caballerosidad de cualquier transeúnte. Tanto es así que hasta se llega a referir el siguiente hecho por uno de los más notables observadores de las costumbres inglesas. En una de las salas de
registrar las indagaciones inmediatamente expedidas, y precisamente según lo decía Morning Chronicle, había motivos para suponer que el autor del robo no formaba parte de ninguna de las sociedades de ladrones de Inglaterra. Se había observado que durante aquel día, 29 de septiembre, se paseaba por la sala de pagos Teatro del Robo un caballero bien portado, de buenos modales y aire distinguido. Las indagaciones habían permitido reunir con bastante exactitud las señas de ese caballero, que fueron al punto transmitidas a todos los detectives del Reino Unido y del gobierno. Algunas buenas almas, y entre ellos Gualterio Ralph, se creían con fundamento para esperar que el ladrón no se escaparía. Como es fácil presumirlo, este suceso estaba a la orden del día en Londres y en toda Inglaterra. Se discutía y se tomaba parte en pro y en contra de las probabilidades de éxito en la policía metropolitana. Nadie extrañará, pues, que los miembros del Reform Club tratasen la misma cuestión, con tanto más motivo cuanto se hallaba entre ellos uno de los subgobernadores del banco. El honorable Gualterio Ralph no quería dudar del resultado de las investigaciones, creyendo que la prima ofrecida debía avivar extraordinariamente el celo y la inteligencia de los agentes, pero su colega Andrés Stuart destinaba mucho de abrigar igual confianza. La discusión continuó, por consiguiente, entre aquellos caballeros que se habían sentado en la mesa del Bridge Stewart delante de Flanagan, Valientin delante de Phileas Fox. Durante el juego los jugadores no hablaban, pero entre los robos la conversación interrumpida adquiría más animación. Sostengo, dijo Andrés Stuart, que la probabilidad está en favor del ladrón, pero no puede dejar de ser un hombre sagaz. Quita ya, respondió Gualterio Ralph, solo hay un país en donde puede refugiarse. Tendría que verse. ¿Y a dónde queréis que vaya? No lo sé, respondió Andrés Stuart, pero me parece que la tierra es muy grande. Antes sí lo era, dijo a media voz Phileas Fox, añadiendo después y sentando las cartas a Thomas Flanagan: a vos os toca cortar. La discusión se suspendió durante el robo, pero no tardó en proseguirla Andrés Stuart diciendo: ¿cómo que antes? ¿Acaso la tierra ha disminuido? Sin duda que sí, respondió Gualterio Ralph. Opino como Mr. Fogg. La tierra ha disminuido, puesto que se recorre hoy 10 veces más aprisa que hace 100 años. Y esto es lo que, en el caso que nos ocupamos, hará que las pesquisas sean más rápidas y que el ladrón se escape con más facilidad. Os toca jugar a vos, dijo Phileas Fox, pero el incrédulo Stuart no estaba convencido y dijo al concluirse la partida: hay que reconocer que habéis encontrado un chistoso modo de decir que la tierra se ha empequeñecido.
decir, ejecutable proyecto. En cuanto a sus adversarios, parecían conmovidos, no por el valor de la apuesta, sino porque tenían reparo en luchar con ventaja. Daban entonces las 7. Se ofreció a Mr. Fogg la suspensión del juego para que pudiera hacer sus preparativos de marcha. Yo siempre estoy preparado, respondió el impasible caballero, y dando las cartas